El teléfono sonó tan temprano que por un instante pensé que era un error. Yo no suelo recibir llamadas antes de las 8. A esa hora, mis mañanas son de café, silencio y rutina. Pero aquel timbre insistente partió el aire como una advertencia. «¿Bueno?», respondí con la voz entrecortada. Al otro lado la voz de Paola, mi nuera, sonaba irreconocible. «Camila, está enferma», susurró. «Dice cosas raras, Magdalena, cosas que no tienen sentido». Supe de inmediato que algo no encajaba. No era lo que decía, sino cómo lo decía. No había angustia de madre en su tono, sino miedo. Miedo de verdad. «¿Dónde están?», pregunté, dejando la taza sobre la mesa. «En casa», contestó ella. «Pero creo que alguien...». La frase se quebró en un sollozo. Luego, el silencio. Intenté que me explicara, pero la llamada se cortó. Miré el teléfono con el corazón golpeándome el pecho. Camila no era una niña cualquiera. Desde pequeña los médicos decían que tenía una salud especial. Casi nunca enfermaba. Cicatrizaba más rápido que los demás. Y su sangre, decían, tenía algo diferente. Algo que ni los doctores sabían explicar. Mi hijo, Rodrigo, siempre decía que algún día su hija ayudaría al mundo con eso. Yo, en cambio, solo quería que la dejaran ser una niña. Llamé de nuevo. Nadie contestó. Ni Paola, ni Rodrigo. Ni siquiera el portero del edificio. Entonces supe que debía ir. Guardé el teléfono, tomé mi bolsa y las llaves del viejo coche. Mientras me abrochaba el abrigo, algo dentro de mí me dijo que esa no sería una simple visita de abuela. Era otra cosa. Algo más grande, más oscuro. Durante el camino a Guadalajara, mi mente no dejaba de repetir las palabras de Paola. Dice cosas raras. ¿Qué cosas podía decir una niña de 7 años que asustaran así a su madre? Cuando llegué al edificio, el aire olía a café frío y a algo que no supe nombrar. Don Mateo, el portero, me vio desde lejos y su rostro se transformó. «Doña Magdalena», balbuceó. «Por favor, no suba. Hay algo que debe saber». Intenté pasar, pero me sujetó del brazo con fuerza. «La policía viene en camino. No suba, se lo ruego». «¿Dónde está mi nieta?», le grité. «No lo sé», murmuró, bajando la mirada. Y entonces, las sirenas. Ese sonido que corta la esperanza en dos. Una ambulancia y 2 patrullas frenaron frente al edificio. Los agentes subieron corriendo por las escaleras. Yo los seguí, aunque don Mateo me pedía que no lo hiciera. En el 8º piso, la puerta del departamento estaba abierta. Había humo, olor a gas y el eco de un grito. Un paramédico salió corriendo con una camilla vacía. Otro, segundos después, con una mujer inconsciente. Era Paola. Tenía los labios morados, las manos heladas y la mirada perdida en algún punto que no existía. «¿Y mi nieta?», pregunté. El agente me miró con cautela, como quien no quiere ser el primero en pronunciar la tragedia. «No está», dijo al fin. Sentí que las piernas se me doblaban. Paola fue subida a la ambulancia entre gritos de los vecinos. Yo me quedé quieta, mirando la puerta abierta del departamento 8B. Había tazas volcadas, juguetes regados, y sobre el sofá un dibujo infantil. Una mujer, una niña y un hombre sin rostro. Abajo, escrito con letra torpe: «Mamá dijo que el hombre viene pronto». La piel se me erizó. Debajo del dibujo había una nota, escrita con otra letra, más firme, más madura. La tomé. «Abuela, no creas lo que dicen. Mamá no es la mala». Las palabras se me clavaron en el pecho. Miré el dibujo otra vez. El hombre sin rostro, las manos de la niña alzadas, la sombra que los rodeaba. Entonces supe que aquello no era un accidente, ni un delirio infantil. Era un mensaje, y que aunque me doliera,
Tendría que descifrarlo sola. Me quedé de pie frente al vacío del departamento, con el corazón hecho un nudo y la certeza helada de que algo muy grande, algo que involucraba a mi familia, acababa de comenzar. Y que mi nieta estaba en peligro. Nunca he creído en las coincidencias, y aquella mañana, mientras el edificio Providencia se alzaba frente a mí, comprendí que nada de lo que estaba ocurriendo era casual. El portero, don Mateo, seguía repitiendo lo mismo. «Por favor, no suba, doña Magdalena. No es momento». Pero ¿cómo no iba a subir si mi nieta podía estar allá arriba? La policía acordonaba la entrada. Los vecinos murmuraban entre sí, algunos con curiosidad, otros con miedo. Yo solo escuchaba mi propio corazón martillando el pecho. Caminé entre los uniformados, ignorando las advertencias, hasta llegar al ascensor. Cuando las puertas se abrieron, el olor a humo y café frío me revolvió el estómago. El departamento 8B era un caos. Sobre la mesa había platos rotos, juguetes tirados y una muñeca con el cabello arrancado. En el suelo, manchas oscuras que no quise mirar demasiado. Un paramédico me detuvo con suavidad. «No puede entrar, señora. La escena aún no está limpia». «¿Dónde está la niña?», insistí. El hombre bajó la mirada y no respondió. Vi entonces a Paola, mi nuera, tendida en el sofá, rodeada de médicos. Tenía una venda en la frente y el cuerpo rígido, como si aún estuviera luchando contra algo invisible. Uno de los oficiales hablaba por radio. «La madre inconsciente. La menor no aparece. Se rastrea el perímetro». Me acerqué todo lo que pude. «Paola, soy yo, Magdalena», susurré. Sus labios se movieron apenas, como si intentara decir mi nombre. «Camila, el hombre...» Alcancé a oír antes de que un enfermero la subiera a la camilla. «Los policías me pidieron salir». Me senté en el pasillo, con las manos temblorosas y los pensamientos girando sin rumbo. El detective a cargo, un hombre de bigote gris, se presentó. «Inspector Julián Vargas». Asentí, sin fuerzas para hablar. «¿Qué relación tiene con la familia Cruz Herrera?», preguntó. «Soy la madre de Rodrigo y la abuela de Camila. Su nuera fue hallada inconsciente. Había rastros de gas y una taza con restos de somníferos. ¿Sabes si alguien más vive aquí?». «Solo ellos tres». El inspector se miró con otro agente. Un gesto rápido que no me gustó. «¿Y su hijo?», preguntó. «Está de viaje, en Panamá, por trabajo». «¿Segura?», dijo él con un tono que me queló la sangre. Esa pregunta quedó flotando mientras yo observaba el dibujo que aún tenía entre los dedos. La mujer, la niña, el hombre sin rostro. «Esto lo hizo mi nieta», murmuré. El inspector lo tomó con guantes y lo guardó en una bolsa plástica. «Puede que nos ayude». Yo lo sabía. Más que ayudar, ese dibujo era una advertencia. Minutos después, bajaron a Paola por el ascensor. La seguí hasta la ambulancia, pero no me dejaron subir. «Espere la llamada del hospital, señora. Su nuera está viva, pero no puede hablar». El motor arrancó y me quedé sola, con el eco de las sirenas desvaneciéndose en la calle. Volví al portero. «Usted sabe algo», le dije. El hombre apretó los labios. «Anoche vinieron unos hombres. No eran vecinos. Subieron sin registrarse. Después, solo se oyó un golpe y el humo». «¿Los vio salir?», negó con la cabeza. «No, señora, pero vi un auto negro esperándolos afuera, sin placas». Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. No miedo de perder a mi nieta, sino de descubrir que tal vez todo estaba conectado a algo que yo nunca debí ignorar. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en silencio, entendí que la desaparición de Camila no era el comienzo, sino el resultado de algo que había estado gestándose desde hacía tiempo. Y que,
Por más doloroso que fuera, mi hijo tenía algo que ver. Regresé al departamento 8B al día siguiente. El inspector Vargas me permitió entrar por unos minutos, bajo su supervisión. Todo seguía igual. El desorden, los platos rotos, las cortinas manchadas de hollín, el aire cargado de algo agrio, como si el miedo hubiera quedado suspendido en las paredes. «No toque nada», me advirtió Vargas. «Solo observe». Pero yo no necesitaba tocar para sentirlo. Esa casa no olía a tragedia repentina, sino a algo planeado. A espera. Avancé hasta la sala. En el sofá, junto a una taza de café medio vacía, había un cuaderno infantil. Lo abrí con cuidado. Eran dibujos de Camila. Casas, árboles, muñecas, cosas normales para una niña de su edad. Pero el último dibujo era distinto. 3 figuras. Una mujer, una niña y un hombre sin rostro. La misma imagen que había encontrado el día anterior. Debajo, con su letra temblorosa, había escrito: «Mamá dijo que el hombre viene pronto». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. «Inspector, esto...» Le mostré la página. Él asintió, con gesto serio. «Lo vimos, pero hay más. Mire la mesa». Encima, entre papeles arrugados, había una nota breve, escrita con bolígrafo negro. «Abuela, no creas lo que dicen. Mamá no es la mala». Reconocí la letra de Camila, aunque más apretada, como si la hubiera escrito con prisa o miedo. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté. Vargas no respondió enseguida. Caminó hasta la cocina, donde un agente tomaba fotos. «No lo sabemos aún», dijo finalmente. «Pero según los vecinos, anoche se escucharon pasos y una voz masculina antes de la explosión del gas. Ninguno logró ver quién era». Apreté la nota entre mis manos. «Mamá no es la mala». Si Paola no era la mala, ¿entonces quién? El inspector se me acercó. Encontramos una caja en el dormitorio. Dentro había documentos médicos a nombre de su nieta. Exámenes de sangre, informes clínicos, todos con un sello que dice Proyecto C. ¿Le suena? Negué con la cabeza. Nunca escuché algo así. Mi hijo siempre me decía que Camila tenía buena salud. Demasiado buena, tal vez, murmuró Vargas pensativo. Me pidió que me sentara. «Doña Magdalena, ¿su hijo trabaja en medicina? ¿Biología? ¿Algo similar?» «Ingeniero químico», respondí. El inspector entrecerró los ojos, como si esa respuesta confirmara una sospecha que llevaba días guardando. «¿Y su esposo? El difunto don Ernesto Cruz. ¿También trabajaba en algo relacionado?» «Tenía un taller mecánico en Tlaquepaque», dije, algo confundida. Vargas anotó algo en su libreta y guardó silencio. Mientras tanto, yo miraba los detalles de la casa. Una silla volteada, un vaso roto, una muñeca con un ojo arrancado. Y en la pared, con marcador rojo, algo que nadie había notado. Me acerqué y lo leí en voz baja. «Ayúdame, abuela». Sentí las piernas doblarse. Vargas me sostuvo por el brazo. «Tranquila, no sabemos cuándo lo escribió, pero yo sí lo sabía». Esa letra era reciente, nerviosa. Camila había estado viva cuando dejó ese mensaje. Esa noche volví a mi casa con la nota y el dibujo escondidos en mi bolso. No podía dormir. Miraba las palabras una y otra vez. Mamá dijo que el hombre viene pronto. No creas lo que dicen. Mamá no es la mala. Y entonces lo recordé. Una tarde, meses atrás, Paola me llamó llorando. Dijo que Rodrigo pasaba noches enteras encerrado en el estudio, hablando por teléfono con alguien que ella no conocía. Yo no le di importancia. Pensé que eran cosas de pareja. Ahora entendía que esa indiferencia me había costado algo más que una familia. Me había costado a mi nieta. El inspector Vargas me citó en la Comandancia Central de Guadalajara. El edificio era gris, lleno de pasillos fríos y gente que evitaba mirarte a los ojos.
Mientras esperábamos en su oficina, él observaba el expediente con la calma de quien ha visto demasiadas tragedias y ya no se sorprende por nada. Su nuera está viva, pero sigue en shock, me dijo sin levantar la vista. Apenas pronuncia palabras sueltas. Gas, niña, hombre, nada más. ¿Y mi hijo?, pregunté. Vargas entrelazó las manos. Rodrigo Cruz está fuera del país, Panamá, según migración. Salió hace 3 días. Me quedé callada. Eso no puede ser, dije al fin. Mi hijo me llamó la noche anterior a la explosión. El inspector alzó la mirada. ¿Y qué le dijo? Nada importante, que todo estaba bien, que Camila había mejorado de sus mareos. ¿Mareos?, repitió. Asentí. Decía que la niña se desmayaba a veces, pero los doctores nunca hallaron causa. Vargas anotó algo. Doña Magdalena, necesitamos que sea completamente honesta. ¿Su hijo tenía deudas, conflictos, algún negocio extraño? Mi hijo no es un criminal. No dije eso. Solo intento entender por qué una niña desaparece y su padre sale del país sin dejar rastro. Me quedé mirándolo, tratando de no perder la compostura. Rodrigo puede ser muchas cosas, pero jamás abandonaría a su hija. El inspector suspiró. ¿Estás segura de conocerlo bien?, preguntó, con una voz que no era de burla, sino de cansancio. Esa frase me atravesó. Porque por primera vez dudé. Dudé de mis recuerdos, de las veces que le creí cuando decía que trabajaba hasta tarde, de las excusas para no visitarme, de su mirada huidiza cada vez que mencionaba dinero. Vargas me entregó unas fotografías. Esto lo encontramos en su casa. Documentos con su firma. Transferencias millonarias a cuentas extranjeras. No, susurré. Una de las cuentas está a nombre de Camila Cruz Herrera. Sentí que el aire me faltaba. Eso es imposible. Ella es solo una niña. Precisamente por eso. El inspector cerró la carpeta. Alguien usó su nombre. O peor, su identidad. Guardé silencio. Las palabras se mezclaban con las imágenes de mi nieta, su risa, sus dibujos. ¿Cómo podía estar su nombre en papeles de dinero sucio? Necesito ver a Paola, dije. No podrá hablar mucho, advirtió él. Pero si lo desea, puedo autorizar una breve visita en el hospital. Acepté. Antes de dejar la oficina, Vargas me mostró un sobre sellado. Esto apareció en el buzón del edificio esta mañana. No tiene remitente. Adentro había una hoja blanca con un solo mensaje escrito a mano. Si quieres saber la verdad, busque en el taller del abuelo. Mi corazón dio un vuelco. ¿El taller de don Ernesto? Así es, en Tlaquepaque, ¿no? Asentí. Era el viejo taller mecánico de mi difunto esposo, cerrado desde hacía años. Nadie debía saber de él, salvo Rodrigo. ¿Cree que tenga relación con el caso?, preguntó el inspector. No lo sé, respondí. Pero si alguien lo menciona, es porque algo dejó allí. Cuando salí de la comandancia, el sol se había ocultado detrás de los edificios. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de miedo y culpa. Había pasado la vida defendiendo a mi hijo, justificando sus ausencias, sus mentiras pequeñas. Pero esa noche, al subir al camión de regreso, supe que ya no podía seguir defendiéndolo. Si mi nieta seguía viva, la verdad estaba escondida en ese taller olvidado. Y yo iba a encontrarla, aunque tuviera que perderlo todo en el intento. El taller de don Ernesto Cruz llevaba cerrado más de una década. Desde su muerte, nadie había cruzado esa puerta metálica oxidada. Era un lugar que Rodrigo evitaba mencionar, como si el recuerdo de su padre le pesara demasiado. Pero cuando vi esa dirección escrita en la nota anónima, supe que tenía que ir. Tomé el primer autobús a Tlaquepaque. El trayecto se me hizo eterno.
Durante el camino, recordé los días en que Ernesto y Rodrigo trabajaban juntos. El padre enseñando, el hijo admirando. Ese taller fue su mundo, un refugio de ruido y grasa, pero también de secretos. Cuando llegué, el portón seguía igual. Candado viejo, pintura descascarada, el nombre medio borrado por el tiempo. Cruz Anijo, mecánica general. Saqué la linterna del bolso y busqué una manera de entrar. El candado estaba forzado, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Empujé la puerta y un chirrido agudo me recibió. Adentro, el aire estaba denso, cargado de polvo y de un silencio que no era natural. Caminé despacio, observando las herramientas cubiertas de óxido, los estantes llenos de frascos con etiquetas ilegibles, y sobre una mesa, un cuaderno empolvado con las iniciales RC. Lo abrí. Eran hojas con fórmulas químicas, gráficos de células y palabras que no entendía. Sujeto C07. Prueba de resistencia. Plasma inmunitario. Me temblaron las manos. C07. Recordé el dibujo de Camila, las notas del departamento, los informes médicos. Todo empezaba a unirse. Entonces, algo brilló en el suelo. Era un zapato infantil, de los que tienen una estrellita en la suela. Lo reconocí de inmediato. Era de Camila. Me agaché y lo tomé entre las manos. Estaba cubierto de tierra. «Camila», susurré. A un lado del zapato, una hoja doblada. La desplegué. Una sola palabra escrita con marcador rojo. «Ayuda». El corazón me golpeó tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Al girarme, vi algo moverse entre las sombras del fondo. «¿Quién está ahí?», pregunté. Un sonido metálico respondió, como si alguien dejara caer una herramienta. Avancé con la linterna temblorosa hasta el área de los elevadores de autos. Y entonces lo vi. Rodrigo. Estaba más delgado, ojeroso, la ropa sucia. Su mirada, perdida entre la culpa y la rabia. «No debiste venir, mamá», dijo con voz quebrada. «¿Dónde está Camila?», pregunté dando un paso hacia él. «No entiendes nada», respondió alejándose. «Todo lo que hago es por ella». «¿Por ella o por ti?», dije intentando no llorar. «Por todos», gritó. «Por el mundo». Me quedé inmóvil. «¿Qué has hecho, Rodrigo?», susurré. Él retrocedió un poco. «Solo tenía que continuar lo que papá empezó, su proyecto». «Lo iban a detener, mamá. No podía dejar que se perdiera». «¿Proyecto? ¿Qué proyecto?», pregunté. «El proyecto C». Él descubrió algo en la sangre de Camila. Era única, y yo solo quise ayudarla. Pero todo se salió de control. Mis rodillas flaquearon. «¿La tienes tú? ¿Dónde está mi nieta?». Rodrigo bajó la mirada. «No puedo decirlo. Si hablo, ellos...» Se interrumpió. «No confíes en nadie. Mamá, ni siquiera en la policía». Y antes de que pudiera acercarme, corrió hacia la salida lateral. «Rodrigo, detente», grité. Pero solo escuché el golpe de la puerta cerrándose tras él. Me quedé sola en medio de aquel lugar lleno de fantasmas. En mis manos, el zapato de Camila y la palabra «ayuda». En mi pecho, un miedo que ya no era solo por ella. Era miedo de mi propio hijo. Esa noche entendí que el taller no guardaba herramientas, sino pecados heredados. Volví a la comisaría con el zapato de Camila envuelto en un pañuelo. El inspector Vargas me esperaba con una carpeta abierta sobre el escritorio. Su rostro era más serio que nunca. «¿Lo encontró ahí?», preguntó, señalando el zapato. Asentí. «Y también esto». Le entregué la hoja con la palabra «ayuda». Él la observó unos segundos y luego me miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Su hijo estuvo allí», dijo con voz firme. «Tenemos registros de cámaras de tráfico. Su vehículo fue visto cerca del taller anoche, justo antes de que usted llegara». Me senté despacio.
Entonces, ¿la policía ya lo busca? Sí, pero no por lo que cree. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos con sellos bancarios. Su hijo, Rodrigo Cruz, está siendo investigado por lavado de dinero y tráfico de información médica confidencial. Eso es absurdo, murmuré. Rodrigo no es un criminal. Las pruebas dicen lo contrario. Vargas pasó las hojas. Estas transferencias millonarias provienen de cuentas en el extranjero. Lo más inquietante es que varias están registradas a nombre de su nieta, Camila. Me quedé en silencio. No podía procesarlo. ¿Camila? ¿Por qué usaría su nombre? Tal vez para ocultar fondos, o para algo peor. Cerró la carpeta. Los documentos médicos que encontramos en el departamento apuntan a un proyecto llamado C, relacionado con pruebas biológicas. Me llevé las manos al rostro. Inspector, Camila no está enferma. Siempre fue una niña sana. Lo sé, respondió. Pero, según los informes, no la trataban por una enfermedad, sino por su sangre. Tenía una condición única. Recordé las veces que Rodrigo me hablaba con orgullo de los análisis especiales de su hija. Yo lo atribuía a la exageración de un padre. Ahora entendía que había algo más. ¿Dónde aprendió él de esas cosas? Pregunté. Su esposo, ¿verdad? Don Ernesto. Sí, pero él era mecánico. Según lo que averiguamos, antes de tener el taller trabajó como asistente en un laboratorio farmacéutico. Fue despedido después de un incidente con material biológico. Me quedé helada. Nunca me lo dijo. Tal vez su hijo sí lo supo, concluyó Vargas. Tal vez encontró los archivos de su padre y los usó para continuar con algo que debía haber quedado enterrado. Cerré los ojos un instante. Veía la cara de mi esposo, su silencio, las noches que pasaba en el taller hasta tarde. Siempre creí que era trabajo extra. Ahora me preguntaba qué clase de trabajo era ese. Inspector, dije al fin. Si Rodrigo realmente está metido en eso, alguien más debe estar detrás. No tiene dinero ni poder suficiente para mover tanto. Coincido con usted, respondió Vargas. Pero necesitamos pruebas. Me mostró una foto impresa. Era una captura de cámara de seguridad. Rodrigo hablando con un hombre de traje oscuro frente al edificio Providencia. No se veía el rostro del desconocido. ¿Lo reconoce? No. Creemos que podría ser Víctor Echeverría, ex colaborador del Proyecto C, el mismo que aparece en los papeles del taller. Me quedé mirando la imagen hasta que todo empezó a girar. Entonces, ¿Camila podría estar con él? Es una posibilidad, admitió Vargas. Pero también podría estar siendo usada para chantajear a su hijo. Salí de la comisaría con un nudo en el pecho. La calle parecía moverse lenta, como si el tiempo se hubiera detenido para obligarme a pensar. Por primera vez, dudé de todo. De mi hijo, de mi difunto esposo, de lo que creí saber sobre mi propia familia. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno de Camila y repasé sus dibujos. En la última página, ella había escrito algo que antes no había notado, casi borrado por el grafito. Papá dice que la abuela no debe saber la verdad. Y entonces entendí. Rodrigo no solo estaba huyendo de la ley, también estaba huyendo de mí. Fui al cuarto de Camila al amanecer. Los agentes ya habían terminado de revisar, y Vargas me dejó entrar unos minutos sola. El silencio me oprimía el pecho. Todo seguía como si la niña fuera a volver de la escuela en cualquier momento. La cama tendida con su cobija rosada, los lápices ordenados, los dibujos pegados con cinta en la pared. Pero en ese orden había algo inquietante, como si alguien lo hubiera dejado todo así a propósito. Me senté en la cama y abrí el cajón del buró.
Había un cuaderno pequeño, de tapa celeste, con un corazón dibujado en marcador. Era el diario de Camila. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran inocentes. Cosas de la escuela, su maestra, los cumpleaños de sus amigos. Luego, poco a poco, el tono cambiaba. Papá dice que tengo un regalo en la sangre, que soy especial. Mamá llora cuando el señor de las cadenas viene a verme. A veces me duermo y despierto en otro lugar con luces blancas. Si me porto bien, me dicen que ayudaré a muchas personas. Las palabras se me deshicieron entre los dedos. Sentí un hueco en el estómago. Seguían más dibujos. Camillas, jeringas, tubos, una niña con una pulsera de hospital. En una esquina, con tinta roja, había un número. C07. Pasé las páginas una por una, y mi mente empezó a reconstruir lo que hasta ese momento no quería aceptar. Rodrigo no solo había usado el dinero de su hija, había usado a su hija. El señor de las cadenas dice que soy fuerte, pero mamá no quiere que lo vea. Abuela me dijo que los secretos enferman el alma, pero este no es mío, es de papá. Tuve que cerrar el diario para poder respirar. Llorar ya no me salía. El dolor era seco, sordo, como un golpe que no se ve venir. Cuando Vargas entró, yo seguía sentada en la cama. ¿Encontró algo?, preguntó. Le mostré el diario sin hablar. Lo hojeó en silencio, frunciendo el ceño. Esto confirma parte de lo que sospechábamos, dijo finalmente. Proyecto C no era solo un plan financiero. Estaban haciendo ensayos clínicos con menores, y su nieta era parte de eso. Me miró con cautela. Usted debe prepararse para lo que venga. No será fácil escuchar todo lo que su hijo hizo. No me subestime, inspector. Le respondí con voz baja. Ya viví cosas que ningún papel puede empeorar. Él asintió y me extendió una bolsa plástica. Dentro estaba un pequeño dije con la letra C. Lo encontramos en el auto de Rodrigo, dijo. Tal vez quiera conservarlo. Esa noche no pude dormir. Encendí la lámpara y abrí el diario de nuevo. En la última página había un dibujo diferente. Una casa rodeada por árboles, un techo triangular y una puerta con una cruz. Debajo, Camila había escrito. Ahí me escondí. Miré el dibujo una y otra vez. Esa casa me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Luego lo comprendí. Era la cabaña de los padres de Paola, en Tapalpa, un lugar que mi nieta había visitado solo una vez, cuando tenía 5 años. Llamé al inspector al amanecer. Ya sé dónde puede estar, le dije. ¿Dónde? En la cabaña de Tapalpa. Ella lo escribió. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego su voz cansada. Salimos en 1 hora. Colgué y me quedé mirando el diario cerrado sobre la mesa. Lo toqué con cuidado, como si aún contuviera el pulso de mi nieta. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo que no era miedo. Era propósito. No iba a descansar hasta traerla de vuelta, aunque tuviera que enfrentarme a mi propio hijo para lograrlo. El camino hacia Tapalpa era largo y silencioso. El inspector Vargas conducía con gesto serio, concentrado, mientras yo sostenía el diario de Camila sobre el regazo. Cada curva me acercaba a un miedo nuevo. Recordaba esa cabaña. La visitamos una sola vez, cuando Camila era muy pequeña. Paola me contó que era de sus padres y que apenas la usaban desde que ellos murieron. Un lugar aislado, lejos del ruido, y según Rodrigo, perfecto para descansar. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó Vargas cuando llegamos a la entrada del bosque. Completamente. Ella la dibujó con detalle. Respondí. El techo triangular, la cruz en la puerta. No hay error. Los agentes se separaron en grupos.
Vargas y yo caminamos hacia la cabaña principal. Cada paso me dolía en las rodillas, pero no iba a detenerme. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada. Vargas la cortó con una cizalla. Dentro, el aire era espeso, lleno de polvo y abandono. Sobre la mesa, una taza con restos de café seco. Todo parecía congelado en el tiempo, como si alguien se hubiera ido con prisa. «No toque nada», me recordó Vargas. «Tranquilo, inspector», dije. «Solo quiero ver si hay algo que ella dejó». Recorrí el lugar con la mirada. Unos papeles en el suelo me llamaron la atención. Eran fotografías. Camila en una camilla, dormida, con cables en los brazos. Hombres con batas blancas al fondo. Y una carpeta con el título Proyecto C, etapa infantil. «Dios mío», murmuré. Vargas se agachó para recoger los documentos. «Ensayos clínicos con menores portadores de inmunidad natural», leyó en voz alta. «Laboratorio Santa Elena, Zapopan. Fecha: hace 3 semanas». Mi cuerpo se estremeció. «¿Qué significa eso?» «Significa que su nieta no está enferma, doña Magdalena. Está siendo usada». Me llevé una mano al pecho. La sangre de Camila, el regalo del que Rodrigo hablaba. Ahora entendía. Mi esposo había iniciado algo que él retomó. Un experimento. Y la niña era el centro. «¿Por qué nadie denunció esto antes?», pregunté. «Porque el proyecto estaba financiado por empresas privadas. Todo se hacía bajo la apariencia de investigaciones médicas legítimas. Hasta que desapareció una de las niñas de prueba». Cerró el expediente y me miró. «Su nieta no es la primera». Sentí un vértigo amargo. Todo el sacrificio, todo el amor de una familia, reducido a cifras y tubos de ensayo. «Inspector», dije con voz firme, «si Rodrigo está involucrado en esto, quiero que lo encuentre. No importa cómo». Antes de que respondiera, uno de los agentes gritó desde afuera. Corrimos hacia la parte trasera de la cabaña. Había una trampilla cubierta con una alfombra vieja. Vargas la levantó y apuntó con la linterna. Unas escaleras de metal descendían hacia la oscuridad. Bajamos despacio. El aire era más frío abajo. Había jaulas vacías, mesas de metal, frascos rotos, y en un rincón una pequeña cama con una cobija rosa. Sobre ella un peluche de conejo. Lo reconocí al instante. Era el favorito de Camila. «Estuvo aquí», dije. Vargas encontró una carpeta abierta sobre un escritorio. Dentro había informes médicos, todos con el nombre C07, Camila Cruz Herrera. En cada hoja se registraban análisis de sangre, observaciones de resistencia y niveles de inmunidad. «Esto es suficiente para emitir órdenes de arresto», dijo el inspector, guardando los papeles. «¿Y para salvarla, basta?», pregunté. No respondió. Subimos de nuevo. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Vargas se comunicó por radio con su equipo, ordenando asegurar el lugar. Yo me quedé mirando la cabaña, tratando de imaginar a mi nieta escondida allí, sola, con miedo. «Vamos a encontrarla, doña Magdalena», me dijo él. «No lo dudo, inspector. Pero no será la policía quien la salve. Será su abuela». Y en ese momento lo supe. La próxima pista estaba en esos documentos, en el nombre del laboratorio. Santa Elena. Ahí terminaría este infierno, o me perdería en él. Volvimos a Guadalajara con los documentos encontrados en Tapalpa. El inspector Vargas los envió al laboratorio forense y me pidió que descansara, pero yo no podía. Esa noche, mientras revisaba el diario de Camila por enésima vez, noté algo que antes se me había escapado. La parte interior de la tapa tenía un borde despegado. Lo levanté con cuidado y escondido debajo. Hallé un pequeño pendrive plateado. Lo miré durante un largo minuto. Mis manos temblaban. Algo en mí sabía que dentro de ese artefacto había más que simples archivos. Había respuestas.
Encendí la vieja laptop de Rodrigo, que había quedado en mi casa después de una de sus visitas. Conecté el pendrive y esperé. Una carpeta apareció en la pantalla. ProICIT. Dentro, varios videos con fechas recientes y nombres en código. El primero se titulaba Camila Sesión 3. Le di clic. La imagen era borrosa, grabada desde una cámara fija. En un laboratorio blanco se veían varias camas alineadas y sobre ellas niños dormidos, conectados a máquinas. Una enfermera anotaba datos en una tabla. Luego apareció un hombre con bata y mascarilla. Su voz era inconfundible. Rodrigo. «Aumenten la dosis», decía. «Ella responde bien. No tiene fiebre ni convulsiones. Regístrenlo como avance». Mi garganta se cerró. Avancé el video. En la esquina del plano, una niña con el cabello recogido en trenza miraba directo a la cámara, los ojos abiertos, inmóviles. Era Camila. Llevaba puesta una pulsera de identificación con el código C07. No sé cuánto tiempo estuve mirando antes de que mi cuerpo reaccionara. Cerré la laptop y rompí a llorar. No un llanto suave, sino uno de esos que salen desde el fondo del alma. Cuando por fin pude hablar, llamé al inspector Vargas. «Tiene que venir», le dije. «Lo encontré». Llegó 20 minutos después con 2 agentes. Le mostré el video. Vargas se quedó inmóvil. «Esto es suficiente para abrir una investigación federal», dijo. «Pero no podemos seguir viendo sin una orden judicial». «Esa es mi nieta», grité. «No espere una orden. Búsquela». El inspector suspiró. «Entiendo su dolor, pero si procedemos mal, podrían destruir las pruebas». Se llevó el pendrive bajo custodia. Antes de irse me dijo: «Si hay más información, la encontraremos. Prometo que la niña regresará con usted». Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la laptop apagada, con la mente llena de preguntas. ¿Cómo llegó Rodrigo a hacer algo así? ¿Qué lo llevó a sacrificar a su hija? Recordé sus palabras en el taller. «Todo fue por ella, mamá. Para curar el mundo». Tal vez en su mente retorcida creía realmente que lo hacía por un bien mayor. Pero el amor nunca destruye. El amor protege. A la mañana siguiente, Vargas me llamó. «Encontramos correspondencia electrónica en el pendrive», dijo. «Mensajes entre su hijo y un tal Víctor Echeverría. Parece que era su socio». ¿Socio? Ex investigador del Proyecto C. Según los registros, desapareció hace meses. Pero si Rodrigo lo menciona, es probable que aún esté vivo. «¿Dónde podemos hallarlo?», pregunté. «Hay una dirección, una bodega junto al río Santiago. Creemos que ahí almacenan material del proyecto». Colgué con el corazón desbocado. En ese instante, comprendí que cada pista me llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de perder a Rodrigo para siempre. Aún así, no podía detenerme. Fui hasta el cuarto de Camila y tomé el peluche de conejo que había guardado desde que lo hallamos en Tapalpa. Lo apreté contra el pecho. «Aguanta, mi amor», susurré. «Ya sé dónde buscarte». Esa tarde, antes de salir, miré por última vez el diario sobre la mesa. Había sido la voz de una niña que nadie escuchó a tiempo. Ahora sería mi mapa. Y el pendrive, su grito de auxilio desde un mundo donde la inocencia era mercancía. El Hospital Civil de Guadalajara olía a desvelo y resignación. Caminé por los pasillos con el corazón en la garganta. Un enfermero me guió hasta la habitación 312. Detrás de la cortina blanca, Paola yacía acostada, pálida, los ojos hundidos, los labios resecos. Cuando me vio, una lágrima se deslizó por su mejilla. «Magdalena», susurró apenas. «Pensé que no vendrías». «Tenía que hacerlo», respondí, acercándome a la cama. «Necesito saber dónde está mi nieta». Ella cerró los ojos un momento, como si la sola mención del nombre de Camila le abriera una herida.
Todo se salió de control, murmuró. Rodrigo la usó, la convirtió en parte de su experimento. Yo intenté detenerlo, te juro que lo intenté. Le tomé la mano. Estaba fría. Háblame, Paola. ¿Qué experimento? Su sangre, dijo con voz débil. Decían que tenía algo único, un tipo de inmunidad natural. Los inversionistas querían replicarlo. Rodrigo creía que así curaría enfermedades, que cambiaría el mundo. Pero el precio era Camila. Mi garganta se cerró. ¿Y tú lo sabías? Al principio no. Pensé que eran estudios normales, pruebas genéticas. Luego vi las jeringas, las máquinas. Se detuvo, respirando con dificultad. Vi cómo la dormían una y otra vez. Decían que no dolía, pero yo la escuchaba llorar. Me quedé en silencio, con el alma encogida. ¿Dónde la tienen, Paola? Pregunté. Por favor, dime la verdad. Ella me miró con los ojos vidriosos. Está viva, dijo. Pero la escondieron. Rodrigo no la tiene. El corazón me dio un vuelco. ¿Entonces quién? Víctor, su socio. Él controla todo ahora. Su voz se quebró. Cuando Rodrigo quiso detenerlo, fue demasiado tarde. Lo amenazó con exponerlo si hablaba. Por eso huyó. Intenté mantener la calma. ¿Dónde está ese hombre? No lo sé. Solo sé que le dijo a Rodrigo que, si las cosas se salían de control, llevaría a Camila a un lugar seguro. ¿Qué lugar? Insistí. Paola respiró hondo y murmuró. Busca a Víctor. Él sabe dónde está. El monitor junto a la cama empezó a pitar. La enfermera entró corriendo y me pidió salir. Desde el pasillo la vi desvanecerse otra vez, su cuerpo frágil hundiéndose entre las sábanas. Vargas apareció minutos después. ¿Qué le dijo? Que Rodrigo no tiene a Camila, que la tiene un hombre llamado Víctor Echeverría. El inspector asintió, apretando los labios. Lo mismo que encontramos en los correos. Es un ex colaborador del Proyecto C. Si es cierto lo que dice su nuera, él podría ser la clave. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Y Rodrigo? Pregunté. Aún no lo localizamos, pero lo haremos. Esa noche regresé a mi casa sin rumbo. Encendí la lámpara del comedor y extendí sobre la mesa los papeles del laboratorio, las fotos, los dibujos, el diario de Camila. Era como mirar los restos de una vida arrancada. Recordé a Rodrigo cuando era niño, sentado junto a mí mientras yo cosía uniformes para pagar su escuela. Su curiosidad, su forma de decirme que iba a hacer algo grande. Quizá lo hizo, pero en el camino perdió el alma. Cerré los ojos y escuché la voz de Paola repitiendo. Busca a Víctor. Tenía que encontrarlo antes que la policía, antes que Rodrigo, antes que cualquiera. Si ese hombre tenía a mi nieta, no podía confiar en nadie más. Fui al closet, saqué una maleta pequeña y metí dentro el diario, el pendrive y el peluche del conejo. Me miré al espejo. Ya no era la misma mujer de hace unas semanas, ni la abuela tierna ni la madre indulgente. Era otra. Antes de apagar la luz, murmuré. Aguanta, Camila. Tu abuela va por ti. Y al decirlo, supe que esta vez no iba a fallar. 2 días después de la confesión de Paola, recibí una carta anónima bajo la puerta. El sobre era delgado, sin remitente, con mi nombre escrito en tinta azul. Dentro, una sola hoja. Si quiere verla, vaya sola. Taller de don Ernesto. Medianoche. Reconocí la letra de inmediato. Era la de Rodrigo. El miedo se mezcló con la esperanza. ¿Verla? ¿A Camila? ¿Estaría viva? Llamé al inspector Vargas, pero no contestó. Pensé en dejarle un mensaje, pero temí que interviniera y arruinara la oportunidad. A veces, la verdad exige silencio. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11:30, salí sin hacer ruido. El taller estaba igual que la última vez.
con el portón medio cerrado. Empujé despacio y entré. El aire olía a aceite viejo y polvo. En el suelo las huellas de mis pasos anteriores seguían marcadas. «Rodrigo», susurré. «Estoy aquí». Nadie respondió. Avancé hacia el fondo, donde habíamos encontrado el zapato de Camila. Allí, una lámpara encendida iluminaba la pared. En el piso había una alfombra movida. La retiré y descubrí algo que antes no había visto. Una trampilla metálica con un candado. Estaba abierta. Bajé por una escalera estrecha. Las paredes eran de concreto. A cada paso, el aire se volvía más frío. Al llegar abajo, me encontré con algo que no parecía un taller. Era un laboratorio oculto. Mesas de acero, tubos, máquinas apagadas y un olor metálico que me revolvió el estómago. En una esquina, una camita con una cobija rosa y un peluche de conejo. El mismo que faltaba en la cabaña de Tapalpa. Me acerqué y toqué la tela. Todavía estaba tibia. «¡Camila!», susurré. Detrás de mí escuché pasos. Me giré. Era Rodrigo. Su rostro estaba demacrado, la barba crecida, los ojos llenos de desesperación. «No debiste venir, mamá», dijo, con la voz quebrada. «¿Dónde está?», pregunté. «A salvo». «¿Dónde?», insistí. «No puedo decirlo». Dio un paso hacia mí. «Todo fue por ella, mamá. No entiendes. Su sangre puede salvar vidas. Gente muere cada día. Y ella es la llave». «¿Vendiendo a tu hija?», le grité. «No la vendí». Su voz se quebró. «Solo la presté. Era por un bien mayor». El silencio nos envolvió. Lo miré fijamente. Ese hombre no era el hijo que crié. Era alguien devorado por su ambición y por el fantasma de su padre. «Tu padre también lo creyó», dije. «Y lo mató». Él retrocedió, como si mis palabras fueran un golpe. «Papá intentó detenerlos», murmuró. Pero ya era tarde. «Ellos siguen, mamá. Siguen experimentando. No sabes con quién te enfrentas». En ese instante escuchamos un ruido arriba. Motores, voces, el eco de sirenas. Rodrigo corrió hacia la escalera. «¡Se acabó!», gritó Vargas desde arriba. Rodrigo me miró por última vez, con lágrimas en los ojos. «Dile que la amo», susurró, antes de desaparecer por una puerta lateral. La policía irrumpió segundos después. Vargas bajó con su linterna. «¿Está bien?», preguntó. Asentí, sin poder hablar. Él miró alrededor, sorprendido por el lugar. «Dios mío, ¿qué es esto?». «El infierno», respondí. Y mi hijo lo abrió con sus propias manos. Sobre la mesa había una carpeta. La tomé antes de que los agentes la sellaran. Dentro, una nota escrita por Rodrigo. «Ella está donde empezó todo». Vargas la leyó en voz alta. «¿Qué significa?». Yo lo sabía. Donde empezó todo no era una metáfora. Era el laboratorio original del Proyecto C, el mismo donde Ernesto trabajó antes de morir. Y si Camila estaba ahí, no había más tiempo que perder. Levanté la mirada y dije con una calma que no sentía: «Inspector, sé a dónde debemos ir». Era hora de enfrentar el origen. El lugar donde mi familia se convirtió en experimento. Y donde pensaban terminar el trabajo con mi nieta. El amanecer encontró a Vargas y a su equipo rastreando la pista que Rodrigo dejó en aquella nota. Ella está donde empezó todo. La investigación los llevó a una bodega abandonada junto al río Santiago, a las afueras de Guadalajara. Ese era el sitio donde, décadas atrás, don Ernesto había trabajado como asistente de laboratorio para una farmacéutica que desapareció sin dejar rastro. Vargas insistió en que no debía acompañarlos, pero yo ya no era una simple testigo. «Si mi nieta está ahí, voy», le dije. Él me miró, resignado, y asintió. Llegamos al mediodía. El edificio era grande, de concreto gris,
cubierto de óxido. Las ventanas estaban tapiadas y el portón principal entreabierto. Entramos con cautela. El silencio se sentía denso, casi expectante. Un olor agrio salía desde los pasillos. «Quédese atrás», me ordenó Vargas, avanzando con su arma desenfundada. Lo obedecí a medias. Caminé despacio, observando las sombras. De pronto, una voz temblorosa rompió el silencio. «No disparen. Estoy desarmado». Desde la oscuridad emergió un hombre delgado, con barba blanca y bata sucia. «Soy Víctor Echeverría», dijo. «No quiero problemas». Vargas se acercó con cuidado. «¿Dónde está la niña?», preguntó. Víctor me miró y bajó la cabeza. «Usted debe ser la abuela. Su hijo la buscaba también. Llegó hace unas horas». Mi pecho se apretó. «¿Dónde está Camila?», repetí. El hombre señaló una mesa con carpetas y fotografías. «Déjenme explicar. El proyecto Zeno nació con Rodrigo. Lo inició su esposo, don Ernesto. Él descubrió un tipo de inmunidad natural en ciertas muestras infantiles. Lo llamaron sangre limpia. Al principio fue investigación médica legítima, pero cuando vieron el potencial económico, comenzaron a usar niños. Me quedé helada. Mi esposo no... Intentó detenerlo, interrumpió Víctor. Lo mataron cuando quiso exponer a los inversionistas. Su hijo lo supo años después. Revisó los archivos antiguos y creyó que podía terminar lo que su padre empezó, pero sin violencia. Fue un error. Vargas revisó los documentos sobre la mesa. «¿Dónde la tienen ahora?», preguntó. «En la clínica Santa Elena, en Zapopan», dijo Víctor. «Pero ya no por Rodrigo. Él quiso sacarla de ahí, me lo dijo antes de venir». «¿Dónde está él ahora?», intervine. En ese momento, un ruido metálico retumbó desde el fondo. Vargas levantó el arma. 2 disparos resonaron. El cuerpo de Víctor cayó a mis pies. Detrás de la humareda apareció Rodrigo, pálido, tembloroso, sosteniendo una pistola. «No tenían que escuchar eso», murmuró. «Ella está a salvo, mamá. No pueden tocarla». Vargas se interpuso. «Baja el arma. Rodrigo, nadie quiere hacerte daño». Rodrigo negaba con la cabeza, como si hablara consigo mismo. «Ustedes no entienden. La humanidad se cura con sacrificios. Papá lo sabía. Yo solo lo completé». Avancé un paso, ignorando el miedo. «Mírame, hijo», le dije. «No hay humanidad que valga una vida inocente. Camila es tu hija, no tu experimento». Él bajó la vista, los hombros temblando. «Ya no puedo deshacerlo», susurró. «Pero puedo entregarte la verdad». Tiró el arma al suelo y sacó un sobre del bolsillo. Lo colocó sobre la mesa. «Ahí está todo. Los nombres, los lugares, las pruebas». Vargas se abalanzó para esposarlo. Rodrigo no resistió. Solo me miró con los ojos vacíos y dijo: «Cuida de ella». Mientras los agentes revisaban el sobre, me arrodillé junto al cuerpo de Víctor. Antes de morir, había logrado pronunciar apenas unas palabras. «La niña. Está en la clínica. Santa Elena». Vargas me tomó del hombro. «Ya sabemos dónde ir». Me levanté despacio. Rodrigo, esposado, evitaba mi mirada. «¿Por qué, hijo?», susurré. Él solo respondió: «Porque creí que el amor podía curarlo todo». Lo vi alejarse entre los policías, con la cabeza baja. No sentí odio. Sentí una tristeza que me envejeció años en segundos. Apreté el sobre contra mi pecho. Ahora lo sabía todo. La verdad, los culpables, el precio de la ambición. Solo faltaba una cosa: encontrar a Camila viva. La dirección de la clínica Santa Elena estaba en los documentos que Rodrigo entregó antes de ser arrestado. Un edificio discreto, sin letreros, en una zona industrial de Zapopan. Desde afuera parecía una bodega médica más. Pero los registros mostraban otro propósito: un centro de experimentación. Esa noche, Vargas organizó el operativo. Yo insistí en acompañarlos.
No es seguro, dijo él. Tampoco lo fue criar a un hijo que terminó vendiendo a su hija, respondí. El inspector no dijo nada más. Me dejó entrar en el vehículo policial. Llegamos poco después de medianoche. La clínica estaba oscura. 2 agentes forzaron la puerta principal mientras otros rodeaban el edificio. El aire dentro era helado y denso. Las luces de las linternas cortaban la oscuridad como cuchillos. «Busquen el ala C», ordenó Vargas. Todos los archivos indican que las pruebas se hacían allí. Avanzamos por un pasillo largo. Las paredes estaban cubiertas con placas metálicas, los vidrios empañados. Se escuchaban los pasos de los agentes y el zumbido de los generadores. A cada puerta que abríamos, el corazón se me apretaba más. Finalmente llegamos a una sala con una placa en la puerta. C. Infantil. Vargas la empujó. Adentro, el silencio era casi absoluto. Había camas alineadas, monitores apagados, frascos vacíos, y en una esquina, una figura pequeña encogida en el suelo. «¡Camila!», grité. La niña levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados, pero era ella. «Abuela», susurró. Corrí hacia ella. La abracé con todas mis fuerzas. Sentí su cuerpecito temblar entre mis brazos. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Estoy aquí». Los agentes comenzaron a revisar el lugar. Vargas se acercó, bajando la voz. «Está deshidratada, pero viva. Llamen a los paramédicos». Camila me apretaba la mano. «Tenía miedo», dijo. «Pero papá vino una vez y me dijo que resistiera, que pronto vendrías por mí». Cerré los ojos conteniendo el llanto. «Sí, mi vida. Ya estoy aquí». Mientras los paramédicos la atendían, Vargas revisó una carpeta en el escritorio. «Esto confirma todo», dijo. «Los informes de los experimentos, las donaciones ilegales, los nombres de los inversionistas. Su hijo nos dio lo suficiente para desmantelar toda la red». Yo apenas lo escuchaba. Solo veía a Camila, envuelta en una manta, aferrada a su conejo de peluche. «Nos vamos a casa, mi amor», le dije. «Nadie volverá a tocarte». Cuando salimos al pasillo, la policía trasladaba a varios hombres esposados. Entre ellos, un médico de bata blanca gritaba que todo era legal, que salvaban vidas. Nadie le hizo caso. En la entrada de la clínica, un vehículo policial esperaba. Al acercarnos vi a Rodrigo dentro, esposado, vigilado por 2 agentes. Me miró en silencio. Tenía los ojos enrojecidos y un sobre en la mano. «Mamá», dijo con voz ronca. «Dásela cuando despierte. Ahí está toda la verdad». Tomé el sobre sin decir palabra. Camila lo miró, confundida. «¿Papá?» Rodrigo sonrió débilmente. «Te quiero, princesa». «Lo siento». La puerta se cerró y el vehículo arrancó. Lo vi alejarse hasta perderse en la oscuridad. Esa madrugada, en el hospital donde atendieron a Camila, Vargas me dio un parte final. «Los implicados serán procesados. Rodrigo colaborará». «Gracias a usted, señora, salvamos no solo a su nieta, sino a otros niños». Lo escuché, pero mi mente estaba en otra parte. Camila dormía a mi lado, con su peluche entre las manos. Le acaricié el cabello y susurré: «Nunca más te soltaré». El inspector se despidió con un apretón de manos. «Descanse, doña Magdalena. ¿Ya terminó?» «No, inspector», respondí sin mirarlo. «Aún falta que ella vuelva a sonreír. Entonces, y solo entonces, diré que terminó». Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3, abrí el sobre que Rodrigo me dio. Adentro, una carta y varias fotos. En la primera, Camila recién nacida, en brazos de su padre. En la carta, solo una línea escrita con letra temblorosa: «Perdón por haber querido salvar el mundo antes de salvar a mi hija». Pasaron varios meses desde aquella noche en la clínica Santa Elena. Camila se recuperó lentamente.
Dormía con sobresaltos, pero ya no gritaba. En las mañanas tomaba su chocolate caliente y me contaba sueños extraños donde volaba entre tubos y luces, donde su padre la observaba desde lejos, triste. Nunca le dije toda la verdad, solo que los malos ya no podían hacerle daño. Rodrigo fue sentenciado a 8 años de prisión por delitos biomédicos y colaboración ilícita. Cooperó con las autoridades, entregó nombres, laboratorios y cuentas. Vargas me explicó que eso le permitió una reducción, pero que el peso de lo que hizo nunca lo abandonaría. Yo no lo visité en los primeros meses. No podía. Mi corazón no entendía cómo amar y odiar al mismo tiempo. Un día recibí una carta del penal. Reconocí su letra y la abrí sin respirar. Decía: «Mamá, no hay palabras suficientes. Lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que en los últimos momentos, antes de entregarme, solo pensé en Camila y en ti. A veces el deseo de cambiar el mundo se vuelve una enfermedad. Yo la tuve. Pero también descubrí la cura. Reconocer el daño que uno causa. Si algún día Camila pregunta por mí, dile que la amé, aunque no supe amar bien. Rodrigo». Doblé la carta y la guardé en una caja de madera junto al diario de Camila y el pendrive que ahora formaba parte de la evidencia judicial. Un mes después, Vargas me visitó. Había renunciado a la policía. «Ya terminé con esto, doña Magdalena», me dijo. «Hay casos que se te quedan en la piel». «A mí me pasó lo mismo», le respondí. «Pero no puedo renunciar. No a ser abuela». Él sonrió, cansado, y me entregó un sobre. Rodrigo pidió que esto se lo diera cuando todo acabara. Dentro había la escritura de una pequeña casa en Manzanillo. En la nota decía: «Para que empiecen de nuevo». Vendí mi casa en Colima y me mudé con Camila. El mar no nos curó de inmediato, pero nos dio una rutina nueva. Las tardes eran nuestras. Ella hacía dibujos en un cuaderno nuevo. Yo preparaba pan dulce y le contaba historias de su abuelo Ernesto, pero solo las buenas, las que hablaban de sus inventos, no de sus errores. A veces me preguntaba por su padre. «¿Por qué está lejos?», decía. «Porque está aprendiendo», respondía siempre. A veces los grandes tenemos que aprender de nuevo lo que los niños ya saben, que el amor no se mide con sacrificios. Con el tiempo, dejó de preguntar. Volvió a reír. Entró a la escuela y conoció amigos. Cuando me abrazaba, podía sentir que el miedo empezaba a desvanecerse. Un día de verano, mientras jugaba en el jardín, me llamó. «¡Abuela!», gritó. «¡Mira!». Corrí a verla. Había dibujado en la tierra una casa con 3 figuras. Una mujer, una niña y un hombre. Esta vez, todos tenían rostro. «Somos tú, yo y papá», me dijo sonriendo. «Cuando vuelva, quiero que vea que lo perdonamos». No supe qué decir. Solo la abracé, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una paz que creí perdida. Esa noche, al quedarme sola, encendí una vela frente a la ventana y saqué la carta que Rodrigo me dejó en la clínica. La leí por última vez y la acerqué a la llama. El papel se dobló, se volvió ceniza, y el viento se la llevó. «Descansa, hijo», susurré. «Ya cumpliste». Mientras el fuego se apagaba, pensé en todo lo que habíamos pasado. La mentira, el miedo, el amor distorsionado. Comprendí que la verdad no siempre salva, pero libera. Camila dormía en su habitación, abrazando su conejo de peluche. Me quedé mirándola largo rato, agradeciendo en silencio la oportunidad de empezar otra vez. A veces la justicia no llega en un tribunal ni con esposas, sino en el simple acto de ver a un niño volver a sonreír. La verdad duele, pero también enseña a vivir.